Anexo número 1. Especificaciones y requerimientos técnicos. Desarrollar el proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a los sistemas general y específico de carrera administrativa de la planta de personal de algunas entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020. Desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la etapa de valoración de antecedentes y prueba de ejecución, cuando ésta aplique. Contenido. 1. Presentación página 5. 2. Definiciones página 9. 3. Especificaciones técnicas página 12. 3.1 Objeto a contratar página 12. 3.2 Población a evaluar página 13. 3.3 Estructura del proceso de selección página 14. 4. Etapa de verificación de requisitos mínimos página 16. 4.1 Especificaciones página 16. 4.2 Conformación y capacitación del equipo humano página 18. 4.3 Informe de verificación de requisitos mínimos página 19. 5. Etapa de pruebas escritas página 19. 5.1 Manual técnico de pruebas escritas página 20. 5.1.1 Consolidación de los ejes temáticos página 21. 5.1.2 Marco de referencia para la calidad de las pruebas página 21. 5.1.3 Construcción y validación de ítems página 23. 5.1.4 Diseño, individualización, ensamble, diagramación, impresión, distribución y recolección de las pruebas escritas correspondientes a las competencias funcionales y comportamentales página 26. 5.1.5 Procedimientos para la lectura de hojas de respuesta página 26. 5.1.6 Plan de análisis de datos y sistema de calificación página 27. 5.2 Aplicación de las pruebas escritas página 30. 5.2.1 Citación a presentación de pruebas escritas página 30. 5.2.2 Infraestructura física página 30. 5.2.3 Designación, capacitación y pago al personal de aplicación página 32. 5.2.4 Jornada de aplicación de pruebas página 33. 5.2.4.1 Prueba informatizada página 33. 5.2.4.1.1 Consideraciones generales página 33. 5.2.4.1.2 Consideraciones para la ejecución página 37. 5.2.4.1.3 Entregables página 38. 5.2.4.2 Resultados de las pruebas página 39. 5.2.4.3 Reclamaciones y acceso a pruebas página 39. 5.2.5 Procesamiento de respuestas página 40. 5.2.6 Calificación y ponderación de pruebas página 40. 5.2.7 Resultados de las pruebas página 40. 5.2.8 Reclamaciones y acceso a pruebas 40. 5.2.9 Informe de la etapa de pruebas escritas página 41. 6. Prueba de ejecución para empleos de conductor y conductor mecánico o con otra denominación, pero cuya función principal sea la de conducir vehículos terrestres, marítimos o fluviales página 42. 6.1. Aspectos conceptuales página 42.
6.2. Elaboración del protocolo de prueba ejecución página 44. 6.3. Personal idóneo para aplicación y logística de la prueba página 46. 6.3.1. Procedimientos, áreas y condiciones para el desarrollo de la prueba página 46. 6.3.2. Sistema de calificación página 46. 6.3.3. Evaluadores calificados para la realización de las pruebas página 46. 6.3.4. Capacitación de los evaluadores página 46. 6.4. Productos a entregar por parte del contratista página 47. 6.4.1. Manual técnico prueba de ejecución página 48. 6.5. Desarrollo de la prueba de ejecución página 48. 6.5.1. Construcción de actividades, situaciones de evaluación o tareas y rúbricas página 49. 6.5.2. Pilotaje de la prueba de ejecución página 50. 6.5.3. Diseño, individualización, ensamble, diagramación, impresión, distribución y recolección de los formatos de la prueba de ejecución página 51. 6.5.4. Garantías de seguridad en la aplicación de pruebas y pilotaje página 51. 6.5.5. Citación a prueba de ejecución página 52. 6.5.6. Aplicación de prueba de ejecución página 52. 6.5.7. Procesamiento de resultados y calificación de las pruebas de ejecución página 53. 6.5.8. Publicación de resultados y atención de reclamaciones página 53. 6.5.9. Informe final prueba de ejecución página 54. 7. Prueba de valoración de antecedentes página 54. 7.1. Especificaciones página 54. 7.2. Selección y capacitación del equipo humano página 55. 7.3. Informe de valoración de antecedentes página 55. 8. Protocolo logístico, operativo y de seguridad, plus página 56. 8.1. Para la verificación de requisitos mínimos y la valoración de antecedentes página 56. 8.2. Para la etapa de pruebas escritas página 57. 8.3. Para la prueba de ejecución página 59. 9. Entrega de productos página 60. 9.2. Relacionados con la verificación de requisitos mínimos página 60. 9.2. Relacionados con la valoración de antecedentes página 60. 9.3. Relacionados con las pruebas escritas página 61. 9.4. Relacionados con la prueba de ejecución página 63. 9.5. Documento técnico del proceso de selección página 64. 9.6. Full backup página 64. 10. Equipo de trabajo página 65. 10.1 Equipo mínimo página 66. 10.1.1. Un coordinador general página 66. 10.1.2. Un controller página 68. 10.1.3. Un coordinador de pruebas página 69. 10.1.4. Un profesional de apoyo a pruebas escritas página 73. 10.1.5. Un profesional validador en temas de administración pública.
y o gestión ambiental como apoyo a pruebas escritas. Página 73. 10.1.6. Un analista de datos. Página 73. 10.1.7. Un coordinador. Verificación, requisitos mínimos y valoración de antecedentes. Página 74. 10.1.8. 3 profesionales de apoyo para la verificación de requisitos mínimos y valoración de antecedentes. Página 75. 10.1.9. Un coordinador jurídico y de reclamaciones. Página 76. 10 de enero de 2010. 3 profesionales para atención y respuesta a las reclamaciones, actuaciones administrativas y otras acciones judiciales. Página 77. 10 de enero de 2011. Ingeniero. Página 77. 10 de enero de 2012. Un apoyo administrativo. Página 80. 10.2. Equipo adicional. Página 80. 11. Plan de trabajo y cronograma de ejecución. Página 81. 12. Obligaciones específicas del contrato. Página 81. 13. Infraestructura física, técnica, tecnológica y de comunicaciones. Página 83. Tabla 1. Procesos de selección y acuerdos. Página 5. Tabla 2. Estimación aspirantes por etapas del proceso de selección. Página 12. Tabla 3. OPEC para el proceso de selección en la modalidad de ascenso. Página 13. Tabla 4. OPEC para el proceso de selección en la modalidad de abierto. Página 14. Tabla 5. OPEC para el proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto para empleos del nivel profesional, técnico y asistencial que no requieren experiencia. Página 14. Tabla 6. Estimación de ítems. Proceso de selección. Entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020. Página 19. Tabla 7. Empleos para prueba de ejecución. Página 42. 1. Presentación. El presente anexo contiene los requerimientos, servicios, productos y obligaciones, con las especificaciones técnicas para el adecuado cumplimiento del contrato resultante del proceso de licitación pública, que deben ser tenidos en cuenta previa presentación de las propuestas por parte de los oferentes. Para todos los efectos del presente anexo técnico, la Comisión Nacional del Servicio Civil se denominará con las siglas CNSC, el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad se denominará con las siglas CIMO, los procesos de selección NOS. 1419 a 1460 y 1493 a 1496 de 2020. Se denominarán proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020. El concurso abierto de méritos se denominará proceso de selección, y el manual de funciones y competencias laborales se denominará MEFCL. La Sala Plena de la CNSC aprobó en sesiones del 3 de septiembre y 15 de octubre de 2020. Realizar el proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020, para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al sistema general y específico de carrera administrativa de la planta de personal de algunas entidades públicas del orden nacional y algunas y corporaciones autónomas regionales, con fundamento en el reporte y certificación de la oferta pública de empleos de carrera, OPEC realizado por las mismas. A continuación se relacionan las entidades convocantes, el número de empleos ofertados con sus correspondientes vacantes, el número de acuerdo de convocatoria que reglamenta el proceso para cada una de ellas, y el número de proceso de selección que les corresponde, así. Por favor remitirse a la página 6 del anexo, tabla 1 procesos de selección y acuerdos. Fuente tabla 1, aplicativo CIMO y Orfeo. Los citados acuerdos pueden ser consultados en
https://www.cnss.gov.co/index.php/1419 a 1458 entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020. De conformidad con la normatividad vigente, la CNSC determinó necesario adelantar la ejecución de la etapa de verificación de requisitos mínimos, así como la etapa de pruebas para el proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020. Esta última incluye las pruebas de competencias funcionales y competencias comportamentales, así como la valoración de antecedentes, y la prueba de ejecución para los empleos de conductor. En cada una de ellas, el contratista deberá atender las reclamaciones, PQR, peticiones, acciones judiciales y realizar cuando haya lugar a ello, la sustanciación de actuaciones administrativas que se presenten con ocasión de la ejecución del objeto contractual. Con base en lo anterior, la CNSC requiere contratar una universidad pública o privada o una institución de educación superior, y es, en adelante contratista, que se encuentre acreditada por la misma CNSC, para la realización del proceso de selección desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la prueba de valoración de antecedentes y prueba de ejecución, en los empleos en que ésta aplique, con el fin de proveer 2050 vacantes definitivas, que corresponden a 1480, y 5 empleos pertenecientes al sistema general y específico de carrera administrativa. Proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020. Las inscripciones y la recepción virtual de documentos, con los que los aspirantes acreditarán el cumplimiento de los requisitos mínimos, se efectuarán por la CNSC, a través del SIMO. El contratista deberá tener en cuenta el marco constitucional y legal dentro del cual se encuentra la CNSC, la normatividad vigente sobre carrera administrativa para las entidades del orden nacional y corporaciones autónomas regionales, particular de cada proceso de selección y el contenido del presente anexo, para la correcta ejecución del objeto contractual. 2. Definiciones. Concurso de méritos. Proceso de selección que se adelanta para proveer vacantes de empleos de carrera administrativa, a través del cual los aspirantes demuestran las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los mismos. Contenido de los ejes temáticos, subejes, son los contenidos específicos que describen y definen los ejes temáticos y dan cuenta de las diferentes características que serán evaluadas mediante las pruebas de competencias funcionales. Estos contenidos se describen en función del contexto en el que el empleado público deba usarlos para el desempeño exitoso del empleo o cargo. Convocatoria pública. Consiste en el aviso público de cada una de las fases del concurso de méritos, para invitar a todos los ciudadanos colombianos mayores de 18 años interesados en participar en el ingreso a empleos de carrera administrativa. Competencia laboral. Se define como la capacidad de un aspirante para desempeñar en diferentes contextos, y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo, capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer, y demostrar un candidato a un empleo público. Competencias funcionales. Mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante, en un contexto laboral específico, que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa. Competencias comportamentales. Mide las capacidades, habilidades,
rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa, de conformidad con las disposiciones de los artículos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, sustituidos por el artículo 1 del Decreto 815 de 2018. Eje temático. Corresponde a los aspectos o contenidos a partir de los cuales se definirán y elaborarán las pruebas del concurso público de méritos. Estos se enmarcan en un modelo de competencias, por lo que son entendidos como las capacidades que se requieren para que un trabajador pueda llevar a cabo exitosamente su trabajo, dentro del marco de la misión y objetivos del empleo. En este sentido, los ejes incluyen aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales que describan o se asocien con las competencias laborales. Empleos transversales, de apoyo y estratégicos, son aquellos empleos de apoyo a toda la gestión pública independientemente de la entidad y del lugar o dependencia de la planta de personal en donde se encuentren ubicados, que tienen funciones comunes y que para su ejercicio requieren las mismas competencias funcionales y comportamentales. Empleos misionales, son aquellos que tienen funciones específicas y requieren competencias particulares para el ejercicio óptimo de una especialidad. Estos empleos en sus distintos niveles contribuyen al desarrollo de cada uno de los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de objetivos misionales, y de su objeto social o razón de ser. Estructuras de ejes temáticos, perfiles, conjunto de ejes y subejes asociados a una OPEC, que en conjunto dan cuenta de las características necesarias para poder desarrollar las funciones del empleo exitosamente por parte del empleado público, y que dan cuenta de las competencias funcionales del empleo. Oferta pública de empleos de carrera, OPEC, es la oferta de los empleos de carrera en vacancia definitiva de una entidad que se convocan a concurso público de mérito. Prueba de ejecución o prueba práctica. Se trata de una prueba de evaluación directa y auténtica para comprobar capacidades y habilidades que permitan establecer el nivel de desempeño o ejecución para el empleo. Se trata de una prueba de evaluación directa y auténtica que permite establecer el nivel de desempeño o ejecución en una tarea de ejecución compleja. Rúbrica de evaluación. Es un instrumento que permite la evaluación de una evidencia, tarea, procedimiento o actividad mediante una matriz de criterios específicos construidos para asignar un valor a cada uno, basándose en una escala de niveles de desempeño, y en un listado de aspectos que evidencian la ejecución de quien es evaluado. Sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad, SIMO. Es un sistema de información a través del cual se ofertan las vacantes de los empleos públicos del Estado. Tiene por objetivo hacer más fácil, eficiente y amigable la participación de los ciudadanos en los procesos de selección para empleos públicos, garantizando el derecho de participar de todos los colombianos que quieran desempeñarse en un cargo de carrera administrativa. En él, los colombianos pueden monitorear todos los procesos de las diferentes convocatorias en la que participa, desde el registro de su hoja de vida, en la que diligencia sus datos básicos, carga certificados de educación formal y experiencia laboral, y los documentos adicionales según las necesidades de los empleos a los que desean postularse. Esta operación se realiza una única vez sin tener que repetirlo cada que se quiera aplicar a un empleo que sea de su interés. SIMO garantiza que el ciudadano actualice su hoja de vida únicamente cuando lo considere necesario. Esta información es utilizada y tenida en cuenta cuando el ciudadano aplica el proceso de selección por un empleo disponible en SIMO. Por medio de SIMO el aspirante puede hacer seguimiento completo a su participación desde el momento en que se inscribe, permite el pago de los derechos de participación a las convocatorias vía PS o mediante una consignación bancaria tradicional.
Es posible realizar reclamaciones relacionadas a los resultados obtenidos en cada etapa del proceso, además de consultas de forma regular hasta el momento en que se notifica que es una de las personas seleccionadas por mérito como un funcionario público. Por medio de SIMO, intervienen otros usuarios diferentes al ciudadano con facultades específicas según la etapa del proceso. Las entidades, quienes registran la oferta pública de empleos de carrera a publicar para el ciudadano, y gestionan dicho proceso a través del sistema. Verificación de requisitos mínimos, VRM, proceso mediante el cual se constata que un aspirante cumple plenamente con los requisitos mínimos exigidos para el empleo al cual aspira, mediante el cotejo de los documentos aportados frente a lo establecido en la OPEC, que debe ser fiel reflejo del manual específico de funciones y competencias laborales del respectivo empleo en la entidad ofertante. Valoración de antecedentes, VA, es uno de los componentes de la valoración del mérito que se aplica a los candidatos mediante el análisis y calificación de su historia académica y laboral, en función de las características del empleo para el que concursa. La valoración de antecedentes se aplica a la formación y experiencia adicional acreditada, luego del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la OPEC. Es una prueba de carácter clasificatorio dentro del proceso de selección. 3. Especificaciones técnicas. 3.1 Objeto a contratar. Desarrollar el proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a los sistemas general y específico de carrera administrativa de la planta de personal de algunas entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la etapa de valoración de antecedentes y prueba de ejecución, cuando ésta aplique. Alcance del objeto del contrato. Para efectos del proceso de selección, entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020, se estima el siguiente número de aspirantes para cada etapa. Por favor, remítase a la página 12 del anexo, para poder visualizar la tabla 2 Estimación aspirantes por etapas del proceso de selección. Fuente tabla 2. Costos proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020, Oficina Asesora de Planeación. Las cifras hacen parte del componente de predictibilidad de la estructura de costos de la CNSC, y se calculan con proyecciones por medio de datos históricos de años anteriores con la información exacta y precisa de las vacantes que se van a ofertar. La prueba de ejecución solo será aplicada a los empleos de conductor y conductor mecánico que se oferten en el presente proceso de selección. 3.2 Población a evaluar. Las entidades reportaron en el aplicativo SIMO la siguiente OPEC, por denominación, nivel jerárquico, cantidad de empleos y vacantes, los cuales son el insumo para el presente proceso de licitación pública. Nivel asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional. Nivel profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley que, según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión, control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. Nivel técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. Nivel asistencial.
Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. La oferta pública de empleos de carrera, OPEC, se distribuye de la siguiente manera. Por favor remitirse a la página 14 para visualizar las tablas. Tabla 3 OPEC para el proceso de selección en la modalidad de ascenso. Tabla 4 OPEC para el proceso de selección en la modalidad de abierto. Tabla 5 OPEC para el proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto para empleos del nivel profesional, técnico y asistencial que no requieren experiencia. Fuente tablas 3, 4 y 5. Certificaciones OPEC. Entidades participantes en el proceso de selección. Entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020. 3.3 Estructura del proceso de selección. El proceso de selección tiene la siguiente estructura. Convocatoria y divulgación, a cargo de la CNSC y las entidades correspondientes. Pago de derechos de participación e inscripciones para el proceso de selección en la modalidad de ascenso. Esta etapa es adelantada por la CNSC. Incluye la publicación en el CIMO de los aspirantes inscritos por empleo, y la atención a las solicitudes de corrección de los datos de inscripción. Declaratoria de vacantes desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso, a cargo de la CNSC. Una vez finalice la etapa de inscripciones para las vacantes ofertadas en el presente proceso de selección en la modalidad de ascenso, la CNSC declarará desiertas aquellas para las cuales no se registraron inscritos, en un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes al cierre de las respectivas inscripciones. En los términos del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, la provisión de estas vacantes desiertas se realizará mediante este mismo proceso de selección en la modalidad abierto, razón por la cual pasarán a ser parte de la OPEC de este último. Ajuste de la UPC del proceso de selección en la modalidad abierto, a cargo de la CNSC. Se incluirán las vacantes declaradas desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. Pago de derechos de participación e inscripciones para el proceso de selección en la modalidad abierto. Esta etapa es adelantada por la CNSC. Incluye la publicación en el CIMO de los aspirantes inscritos por empleo, y la atención a las solicitudes de corrección de los datos de inscripción. Verificación de requisitos mínimos de los aspirantes inscritos en cualquier modalidad, etapa a partir de la cual se desarrollará el objeto del contrato. Una vez suscrito el contrato, la CNSC permitirá al contratista el acceso a los documentos que aportaron los aspirantes al momento de su inscripción para realizar la verificación de requisitos mínimos. Esta etapa incluye la publicación de resultados, la atención a reclamaciones y la publicación de resultados con posterioridad a la atención de reclamaciones. Pruebas escritas, competencias funcionales y competencias comportamentales, a cargo del contratista. Comprende: 1. La elaboración del marco de referencia. 2. Agrupación, consolidación y verificación de los ejes temáticos. 3. La elaboración de especificaciones de las pruebas. 4. El diseño, construcción y validación de los ítems. 5. El diseño, individualización, ensamble, diagramación e impresión de las pruebas escritas correspondientes a las competencias funcionales y comportamentales. 6. Procedimientos para la lectura de hojas de respuesta. 7. La elaboración y ejecución del plan de análisis psicométricos y calificación de las pruebas. 8. El plan de aplicación de las pruebas escritas antes, durante y después de la misma. 9. Aplicación de las pruebas escritas. 10. La entrega de información para la publicación de resultados. 11.
La atención de reclamaciones y 12. La entrega de la información para la publicación de resultados con posterioridad a la atención de las reclamaciones. Prueba de valoración de antecedentes, a cargo del contratista. Comprende la calificación numérica de cada factor, conforme a la ponderación establecida en los acuerdos que reglamentan el proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020, asignándole un puntaje a la formación académica y a la experiencia laboral, adicional a los requisitos mínimos. Incluye la publicación de resultados, la atención a reclamaciones y la publicación de resultados después de la atención de reclamaciones. Nota: para la ejecución de las diferentes etapas, el contratista debe seguir el protocolo logístico, administrativo y de seguridad, CLOS, y contar con las instalaciones físicas necesarias y suficientes para el correcto acceso y desplazamiento de las personas designadas para realizar las labores correspondientes. Las instalaciones deben igualmente contar con condiciones sanitarias y de aseo. Los espacios deben tener condiciones óptimas de ventilación e iluminación, de acuerdo con la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, las cuales deben ser avaladas por la ARL del contratista. Adicionalmente, dará atención a las peticiones y a las acciones judiciales que correspondan. Las instalaciones deberán ser aprobadas por la CNSC con el fin de garantizar las condiciones óptimas de calidad para el desarrollo del objeto contractual. A continuación, se detallará cada una de las etapas y pruebas que forman parte del proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020. 4. Etapa de verificación de requisitos mínimos. Para la verificación de requisitos mínimos en los diferentes tipos de empleos, el contratista debe sujetarse a lo dispuesto en los acuerdos que reglamentan el proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020 y su anexo, así como en la oferta pública de empleos de carrera, OPEC, que forma parte integral de los procesos de selección, y debe ser fiel reflejo del MEFCL de la entidad correspondiente. La verificación de requisitos mínimos se hará por el contratista únicamente a través del SIMO, a todos los aspirantes inscritos que realizaron el cargue de la documentación en este aplicativo. Solo se tendrán en cuenta los documentos con los cuales los aspirantes pretenden acreditar la formación académica y la experiencia exigidas para el empleo, aportados hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la etapa de inscripciones. Para adelantar esta etapa, la CNSC capacitará al contratista en el uso del aplicativo SIMO, en la fecha que se defina en el plan de trabajo, y le permitirá el acceso a los documentos aportados por los aspirantes para soportar el cumplimiento de los requisitos mínimos, así como a la información de los aspirantes inscritos en el aplicativo. En consecuencia, el contratista contará con los elementos necesarios para que al inicio de la ejecución del contrato realice la verificación inherente a esta etapa. La etapa de verificación de requisitos mínimos tiene como finalidad constatar que cada aspirante cumple plenamente con los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del empleo al cual aspira, conforme a lo establecido en la UPEC, que debe ser fiel reflejo del MEFCL de la correspondiente entidad. En caso de existir diferencias entre la OPEC certificada y el referido manual específico de funciones y competencias laborales, prevalecerá este último. Asimismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho manual específico de funciones y competencias laborales y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior. El contratista verifica si el aspirante cumple o no cumple los requisitos de estudios,
y la experiencia mínima exigida para el empleo. En caso de que el resultado indique que el aspirante no cumple, se deben señalar las razones de tal incumplimiento en el SIMO. El aspirante que no cumpla con los requisitos mínimos será excluido del proceso de selección y, en consecuencia, no podrá continuar en el proceso de selección. El contratista deberá tener en cuenta que para la ejecución de esta etapa existen 3 revisiones obligatorias en el SIMO, que deben ser efectuadas por distintos roles: analista, supervisor y auditor, razón por la cual, al momento de vincular el talento humano, deberá verificar la idoneidad de las personas para cada rol. Antes de la publicación de resultados de la verificación de requisitos mínimos, el contratista debe haber realizado la supervisión y auditoría al proceso de verificación sobre el 100% de la documentación de aquellos aspirantes que hayan sido determinados como no cumple, y al menos al 40% de manera aleatoria de aquellos cuyo resultado fue de sí cumple. La CNSC realizará auditorías en el momento que lo estime pertinente. Para la verificación de requisitos mínimos, el contratista debe definir bajo la dirección de la CNSC los criterios de revisión de documentos que se aplicarán en esta etapa, siendo responsabilidad directa del contratista la aplicación de los mismos. Estos criterios deben atender a la normatividad y jurisprudencia vigente sobre la materia, sin que le esté dado al contratista hacer interpretaciones que no tengan respaldo en las mismas. Asimismo, deberán ser documentados y socializados con la CNSC para su aprobación y, posteriormente con los analistas para que se apliquen en condiciones homogéneas. Igualmente, a solicitud de cualquiera de las partes, se realizarán periódicamente mesas técnicas, para tratar aquellos casos de difícil resolución. En todo caso, el contratista debe acatar las condiciones establecidas en los acuerdos del proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, y corporaciones autónomas regionales 2020, y su anexo para la acreditación de los requisitos de estudio y experiencia. Los documentos que carezcan de la información indispensable para realizar el análisis del cumplimiento del requisito no deberán ser validados. El contratista registrará los resultados para ser publicados por la CNSC en el SIMO verificando que todas las carpetas revisadas queden en estado aprobado. Este registro de información deberá culminarse por lo menos 3 días hábiles previos a la fecha estimada para la publicación definitiva de resultados. Esto con el fin que la CNSC pueda contar con tiempo suficiente para asegurar el proceso de publicación. Dentro del término dispuesto por la CNSC, de conformidad con los acuerdos del proceso de selección así como el anexo, se recibirán las reclamaciones que presenten los aspirantes respecto de los resultados publicados, las cuales deben ser atendidas y decididas con oportunidad y calidad por parte del contratista, a través de SIMO. Luego de atendidas las reclamaciones, con los cambios y o modificaciones que surjan, el contratista registrará los resultados de los aspirantes admitidos y no admitidos en el SIMO, repitiendo el procedimiento utilizado para la publicación inicial. Para esta etapa, así como para las demás del proceso de selección, resulta necesario que el contratista dé aplicación al protocolo logístico, operativo y de seguridad, FLOS, conforme se establece en el numeral 8 del presente anexo. 4.2 Conformación y capacitación del equipo humano. Previo al inicio de la etapa de verificación de requisitos mínimos, el contratista debe conformar el equipo de analistas, supervisores y auditores, realizar de mano con la CNSC las capacitaciones necesarias para la correcta ejecución de la etapa en cuanto a los procedimientos, normas, jurisprudencia y criterios que se deben aplicar, así como las funciones de cada rol y entregar a la CNSC las actas y registros que den cuenta del desarrollo y metodología utilizada, debidamente suscritas por los asistentes.
Dichas capacitaciones deben tener una duración de por lo menos 16 horas en total, para garantizar que los destinatarios de la misma hayan adquirido las competencias básicas para el desarrollo de sus obligaciones. A la capacitación deberán asistir delegados de la CNSC, el equipo de analistas, supervisores y auditores que participen en la ejecución del contrato deberán asistir a una capacitación que realizará la CNSC sobre el proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales 2020. Quien no asista a dicha capacitación, no podrá ser parte del equipo de trabajo del contratista para la ejecución del presente contrato. 4.3 Informe de verificación de requisitos mínimos. El contratista entregará en la fecha y forma convenida, y con base en los datos que administra como operador del proceso de selección, los cuales deberán coincidir con aquellos que genera el SIMO, un informe que incluya la descripción y análisis completos sobre el desarrollo de la etapa, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos. Selección y conformación del equipo de trabajo, indicando el perfil de estudios y experiencia. Capacitaciones realizadas, las actas y registros que den cuenta del desarrollo y metodología utilizada, debidamente suscritas por los asistentes. Aplicación del plus previsto para esta etapa. Análisis de casos y criterios adoptados durante la etapa de BRM. Análisis de las reclamaciones, discriminando en detalle como mínimo, 1. Aspirantes que reclamaron con su respectiva identificación, 2. OPEC, 3. Nivel jerárquico del empleo, 4. Entidad, 5. Causal de reclamación, 6. Análisis de frecuencia de la causal de reclamación, 7. Resultado de la reclamación, etc. Cuantificación de los casos en que se cambia el estado del aspirante, cumple, no cumple, y las razones de ello. Cuantificación de la atención a peticiones y acciones judiciales presentadas durante la etapa, discriminando los mismos factores del análisis de las reclamaciones. 5. Etapa de pruebas escritas. En el proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales 2020, se aplicarán pruebas sobre competencias funcionales y competencias comportamentales. El contratista debe diseñar, construir y validar al menos el siguiente número de preguntas o ítems. Por favor, remítase a la página 20 para visualizar la tabla 6. Estimación de ítems. Proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales 2020. Fuente tabla 6. Gerencia. Proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales 2020 CNSC. Finalmente, se requiere individualizar, diagramar y ensamblar el número de pruebas que se definan en la matriz de consolidación que para tal efecto se apruebe. El proceso de construcción y validación de pruebas involucra las siguientes fases. 1. La agrupación, consolidación y validación de los ejes temáticos. 2. La elaboración del marco de referencia y especificaciones de las pruebas. 3. La ejecución del protocolo para el diseño, construcción y validación de los ítems. 4. El diseño, edición, individualización, ensamble, diagramación e impresión de las pruebas escritas correspondientes a las competencias generales, competencias funcionales y competencias comportamentales. Y 5. La elaboración y ejecución del plan de análisis psicométrico y calificación de las pruebas. A continuación se describen los procedimientos involucrados en cada una de las fases, que el contratista deberá seguir para dar cumplimiento a las obligaciones de esta etapa, y que deberán ser abordados de manera detallada en el Manual Técnico de Pruebas. 5.1. Manual Técnico de Pruebas Escritas.
Este documento deberá ser elaborado por el contratista, y se entregará a la CNSC para su revisión y observaciones, antes del inicio de construcción de las pruebas en 2 versiones, con y sin distanciamiento. El documento deberá contener 5.1.1. Consolidación de los ejes temáticos. En la etapa de planeación, la CNSC entrega al contratista un informe de las estructuras de pruebas correspondientes a las competencias funcionales y comportamentales. El contratista deberá realizar el análisis de los ejes temáticos antes de dar inicio a la construcción de los ítems que harán parte de las competencias funcionales y competencias comportamentales. El contratista deberá realizar la consolidación respecto de las estructuras de pruebas entregados por la CNSC, que fueron construidos por las entidades que forman parte del proceso de selección, entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020. El contratista deberá presentar un informe de las actividades y resultados obtenidos a la CNSC para su aprobación, y el número de pruebas a aplicar en el proceso de selección. Será la CNSC quien apruebe cambios y solo en caso de considerarlo necesario, autorizará para el contratista realice consultas adicionales a las entidades que forman parte del proceso de selección. Una vez aprobado el informe final de las actividades de los ejes temáticos, se iniciará la elaboración de los ítems reactivos. Esta etapa deberá estar definida en el cronograma de ejecución del contrato bajo el seguimiento de la CNSC. En el manual técnico de pruebas, el contratista debe incluir una matriz donde se visualice la matriz consolidada de las estructuras de pruebas, la cual debe incluir el empleo ofertado con su respectiva denominación, código, grado, nivel jerárquico, número de vacantes, nombre de la prueba, los ejes temáticos para la prueba, sus contenidos por empleo, la cantidad de ítems a construir por cada eje temático, y el número total de pruebas a ensamblar. 5.1.2. Marco de referencia para la calidad de las pruebas. La CNSC se adscribe a los estándares de la American Psychological Association y la International Test Commission, ITC, para la elaboración, validación, aplicación y calificación de pruebas. En ese sentido, todas las actividades que el contratista describa en el Manual Técnico de Pruebas de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, y corporaciones autónomas regionales 2020, y los demás informes presentados a la CNSC, deberán cumplir con las normas y mejores prácticas que sobre el control de calidad son establecidas y recomendadas por estas organizaciones. Se entiende por control de calidad para las pruebas un proceso formal sistemático diseñado para garantizar el mantenimiento de los estándares de calidad, que minimiza los errores y aumenta la confianza en las mediciones realizadas, y las decisiones que se toman en torno a la evaluación, ITC, 2013. Por ello los estándares de la APA, 2015, indican que el tipo de ítems, los formatos de respuesta, los procedimientos de calificación y los procedimientos de aplicación de la prueba deben ser seleccionados con base en los propósitos del test, el dominio que será medido y el grupo de participantes al que esté destinado. El contenido y los procedimientos de administración del test deben ser elegidos de tal manera que las inferencias a las que el test esté destinado sean igualmente válidas para todos los participantes que tomarán la prueba. Dado que sobre el procedimiento y criterios de construcción y validación de ítems no existe una metodología única, las recomendaciones deben ser adaptadas a las características específicas de la prueba y los propósitos de uso en el proceso de selección en cuestión. Las pruebas deben ser originales,
sin que se pueda realizar ningún tipo de adecuación o transformación de las ya existentes en el mercado o de aquellas que hayan sido aplicadas en cualquier otro tipo de convocatoria o concurso de carácter público o privado. Para los procedimientos que se describen a continuación, se toman como referencia las definiciones de la APA, 2015. Ítem: una declaración, pregunta, ejercicio o tarea en una prueba para la cual el que toma la prueba debe seleccionar o construir una respuesta o desempeñar una tarea. Test: prueba, un instrumento evaluativo o procedimiento en el cual una muestra sistemática del comportamiento de quien toma la prueba, en un dominio específico, es obtenida y puntuada usando un proceso estandarizado. Diseño de test: prueba, el proceso de desarrollo de especificaciones detalladas de lo que un test debe medir, además de los contenidos, nivel cognitivo, formato y tipos de los ítems que el test a ser usados. Desarrollo de test: prueba, el proceso a través del cual un test es planeado, construido, evaluado y modificado, incluyendo la consideración de contenido, formato, administración, puntuación, propiedades del ítem, escala y calidad técnica para cumplir el propósito del test. Plantilla de test, o formato de prueba, un conjunto de ítems o ejercicios que cumplan con los requerimientos de las especificaciones de un programa de evaluación. Muchos programas de evaluación usan plantillas de test alternativas, cada una construida de acuerdo con las mismas especificaciones, pero algunos o todos los ítems son únicos a cada plantilla. En cuanto a las condiciones logísticas de los sitios de trabajo para la construcción, validación y capacitación de los equipos de pruebas, el contratista debe contar con las instalaciones físicas necesarias y suficientes, con las condiciones descritas en el presente documento. En relación con los sitios de aplicación de pruebas, previo a la misma, el contratista debe realizar una inspección a las instalaciones para determinar que la infraestructura física cuenta con todas las condiciones requeridas. 5.1.3. Construcción y validación de ítems. En tanto que la prueba es la operacionalización de un constructo a través de un sistema de ítems, el procedimiento presentado por el contratista debe mostrar de qué manera se llevará a cabo el proceso para determinar que los ítems elaborados son las que efectivamente definen el dominio o constructo a medir. Se deberán aplicar los siguientes procedimientos de construcción y validación: doble ciego, doble validación. Se conformarán equipos de trabajo de 3 constructores expertos en las temáticas, acompañados por un profesional de apoyo a pruebas experto en construcción y, en caso de que se requiera, un auxiliar de apoyo. Por lo tanto, cada equipo estará constituido por 4 o 5 profesionales, en caso de que se incluya el auxiliar de apoyo. Los expertos construirán los ítems en sus propios espacios de trabajo de acuerdo con el protocolo de seguridad y operación definido y dispuesto por la CNSC. Para tal fin se utilizará el software que disponga el operador. Cada semana o cada 2 semanas los constructores se reunirán con el profesional de apoyo a pruebas para realizar las sesiones de validación de los ítems que se tengan construidos a la fecha, y estas reuniones se realizarán en los ambientes de seguridad establecidos para tal fin. En cada jornada el equipo aprobará, modificará o devolverá al constructor los ítems que fueron revisados en esa sesión. En cada una de estas, deberán participar los miembros del equipo conformado por 3 autores, el profesional de apoyo a pruebas y un auxiliar de apoyo, opcional. Los ítems aprobados en cada sesión de la primera validación serán almacenados según el protocolo y repositorio definidos para tal fin. Los ítems que ya se encuentran almacenados en los equipos pasarán a una segunda validación, en la que un experto diferente al constructor del ítem
y que no ha formado parte del equipo de la primera validación, se reúne exclusivamente con el psicómetra, profesional de apoyo a pruebas, a fin de preservar el anonimato de los constructores y evitar un posible sesgo. En dicha reunión los ítems serán definitivamente aprobados o de otra forma devueltos con modificaciones para el constructor, debiendo repetirse el procedimiento descrito. Esta reunión se realizará en los ambientes de seguridad establecidos para tal fin. La Comisión Nacional del Servicio Civil aplicará en el proceso de construcción de pruebas un conjunto de análisis para verificar la originalidad del contenido de los ítems. Cuando se encuentre una similitud superior a 80% en la totalidad, caso, enunciado y opciones de respuesta, o en parte del ítem, este será devuelto al operador para que se reformule el ítem. Este análisis comparativo se realizará en la sede del operador cumpliendo el protocolo de seguridad establecido para tal fin, y se hará entre sí respecto de los ítems construidos por el contratista, y también frente a los ítems dispuestos en el banco de ítems que la CNSC. Debe quedar en acta la evidencia de las sesiones de construcción y validación de los ítems a elaborar, y esto debe ser entregado como un anexo al informe de ejecución de la etapa de pruebas escritas. La CNSC, en su calidad de contratante, realizará el acompañamiento y supervisión de cada una de las fases del proceso de construcción de pruebas, que involucran diseño, capacitación, construcción /validación, verificación de una muestra de ítems construidos y análisis psicométrico y calificación. Asimismo efectuará visitas al contratista que serán previamente anunciadas, junto con las rúbricas de evaluación, y el procedimiento de verificación que se realizará. Los ítems que se construirán para el proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020, deberán partir de casuística, es decir, mediante problemas que reflejen situaciones cercanas a los retos a los que el aspirante se enfrentará en el empleo al que se presenta. Para llegar a la respuesta correcta, se involucrarán aspectos cognitivos, actitudinales y procedimentales que definen el eje temático o la competencia, acorde al empleo. Este formato de ítem se denomina pruebas de juicio situacional, PJS. Se puede definir como una medida psicológica en la que se presenta al aspirante que toma la prueba unas situaciones hipotéticas que reflejan constructos que pueden ser de tipo interpersonal, por ejemplo, trabajo en equipo, intrapersonal, por ejemplo, estabilidad emocional, o intelectual /cognitivo, por ejemplo, conocimiento técnico. Weekly y Proyart, 2013. A diferencia de otro tipo de pruebas, las PJS no se construyen bajo el planteamiento de medir un único atributo o rasgo, por el contrario, buscan obtener una muestra de conducta representativa de un cargo específico. Por lo tanto, el principal supuesto de este tipo de pruebas es la consistencia conductual. Quiere decir que la calificación obtenida por el aspirante durante la prueba será coherente y predictiva con su desempeño futuro en el cargo. Lievens, 2007. Por cada caso o situación planteada, el contratista deberá elaborar 3 ítems para evaluar diferentes aspectos que definen las competencias. Las opciones de respuesta serán de 3 alternativas y una única respuesta correcta. En el Manual Técnico de Pruebas, el contratista debe describir de manera detallada las pautas para la construcción y validación de ítems. Dichas pautas estarán contenidas en la Guía de Construcción y Validación de Ítems suministrada por la CNSC. Previo al inicio de la capacitación de los constructores, y de acuerdo con el plan de trabajo, la CNSC realizará una jornada de inducción con el equipo mínimo requerido por la CNSC para las pruebas escritas a fin de establecer los criterios de capacitación para pruebas de juicio situacional, y el procedimiento de doble validación doble ciego.
Asimismo realizará capacitación de al menos 4 horas a los constructores, validadores y demás personas que estén involucradas en la construcción de pruebas, la cual se constituirá en un requisito obligatorio para la participación en la ejecución contractual. En caso de que exista cambio en el personal contratado para la construcción o validación de los ítems, el contratista deberá informar a la CNSC con el fin de realizar la capacitación que avale su participación en el proceso. Previo al inicio de construcción de ítems, el contratista debe adelantar las capacitaciones al equipo humano que dispondrá para esta etapa, teniendo en cuenta que una vez finalizadas, se deberá entregar a la CNSC un informe de la capacitación a los expertos constructores, anexando las actas debidamente suscritas por los asistentes que den cuenta de la capacitación y metodología utilizada. Para esta etapa, de ser necesario, él o los psicómetras de la convocatoria de la CNSC resolverán inquietudes que se susciten. Dicha capacitación debe contemplar, entre otros aspectos, el marco de referencia conceptual y metodológico, las especificaciones de las pruebas, componentes y competencias a evaluar, y metodología de construcción de ítems para evaluar competencias. Los constructores y validadores de casos y reactivos deben conocer y apropiar las directrices establecidas para la construcción de las pruebas, de acuerdo con la metodología propuesta. El contratista debe realizar sesiones de capacitación a los constructores y validadores que cumplan al menos con los siguientes criterios. Se deben realizar al menos 2 sesiones de capacitación con los constructores y validadores que sumen como mínimo 4 horas de duración. En estas sesiones, todos los constructores y validadores deben participar de manera obligatoria. El contratista deberá evaluar el resultado de la capacitación a cada constructor de manera individual, estableciendo los requisitos mínimos para la aprobación de esta. En caso de no ser aprobada, se deberán tomar las medidas que se consideren pertinentes. El contenido de estas sesiones debe incluir el marco general del proceso de selección, las características de las entidades participantes con la relación de empleos ofertados, marco de fundamentación conceptual y especificaciones de prueba, componentes y competencias a evaluar, y técnicas de construcción de ítem, PJS. Las capacitaciones deberán ser teórico-prácticas en forma de talleres, en las que un 70% de las actividades sean prácticas y de aplicación. Para el efecto, se deberá entregar a la CNSC las actas correspondientes, como anexo al informe de ejecución de la etapa de pruebas escritas, con el desarrollo de los temas trabajados, y la metodología empleada de acuerdo con los temas señalados en el presente acápite, debidamente suscritas por los asistentes. Una vez se tengan construidos y validados un 5% de los ítems por parte del contratista, el psicómetra de la convocatoria de la CNSC extraerá una muestra de estos para realizar su verificación. Este proceso se podrá repetir cuantas veces sea necesario, a fin de garantizar la calidad de los ítems que se van almacenando en el banco de ítems que el proceso de selección. 5.1.4. Diseño, individualización, ensamble, diagramación, impresión, distribución y recolección de las pruebas escritas correspondientes a las competencias funcionales y comportamentales. El contratista debe indicar en el manual técnico de pruebas, los mecanismos que utilizará para el ensamble, edición, diagramación, impresión, distribución y recolección del material, especificando los procedimientos para la detección de posibles fallas o inconsistencias, respecto a problemas de impresión con los ítems y los cuadernillos, problemas de personalización de las pruebas o fallas en la cadena de custodia de las pruebas, aunque este servicio haya sido tercerizado con una empresa de seguridad. De acuerdo con los estándares de la ITC 2013,
Entre las partes interesadas se deben identificar, antes de la aplicación de las pruebas, los posibles errores en los cuadernillos y en el procesamiento de los datos, así como la forma de su detección y tratamiento. Igualmente, en el caso dado que se requiera la aplicación de pruebas extemporáneas, el contratista utilizará las mismas pruebas de la primera aplicación para la o las OP que así lo requieran. Para ello deberá cumplir con los mismos parámetros de seguridad y custodia de la primera aplicación. En la medida de lo posible, esta aplicación extemporánea se realizará antes de la apertura de pruebas. Las pruebas extemporáneas deben alterar el orden de las preguntas y alternativas de respuesta de la aplicación original. La calificación para cada aspirante se realizará de manera directa a fin de evitar un proceso de recalificación de los resultados de la aplicación grupal. 5.1.5 Procedimientos para la lectura de hojas de respuesta. En el Manual Técnico de Pruebas, el contratista debe describir los procedimientos y actividades relacionadas con la lectura de las hojas de respuesta, que garanticen la operatividad, confiabilidad, confidencialidad, seguridad, inviolabilidad a la reserva, imposibilidad de filtración de la información, fuga o salida de material de las pruebas. El contratista debe especificar la planificación general del proceso de acopio, lectura de hojas de respuestas, resolución de inconsistencias de la lectura para el procesamiento, calificación y publicación de resultados. Nota: la CNSS podrá hacer recomendaciones y proponer ajustes al Manual Técnico de Pruebas. Sin embargo, su contenido es absoluta responsabilidad del contratista, por lo que deberá contar con los estándares de calidad técnica definidos por la ITC y APA. 5.1.6 Plan de análisis de datos y sistema de calificación. En el Manual Técnico de Pruebas el contratista describirá la forma en que adelantará esta fase, atendiendo los lineamientos contenidos en el presente anexo. Adicionalmente entregará a la CNSS 3 informes sobre análisis psicométrico, sistema de calificación y de resultados de las pruebas, así. Informe 1. Plan de análisis psicométrico y sistema de calificación, que será entregado a la CNSS con un mes de anterioridad a la aplicación de las pruebas, y el cual está sujeto a aprobación por la CNSS. En el plan de análisis psicométrico, el contratista debe incluir la justificación del modelo estadístico, explicando el procedimiento a realizar para el análisis de los ítems y de las pruebas, junto con los indicadores que pretende obtener de acuerdo con los requerimientos técnicos y psicométricos. Este plan se propondrá por pruebas, componentes de pruebas y o niveles, tomando la decisión del universo poblacional a considerar de acuerdo con la estructura de pruebas y la cantidad probable de aspirantes admitidos. El contratista debe indicar los criterios a aplicar frente a posibles escenarios estadísticos, y las posibles decisiones que se tomarán respecto a la eliminación o conservación de los ítems en cada uno de ellos, antes de la calificación de las pruebas. La depuración de ítems debe estar sustentada en los índices psicométricos que empleará para el proceso de análisis, y en los hallazgos de forma o contenido que puedan afectar la medición. En ningún caso se aceptará la eliminación de ítems mayor al 30% en una prueba. Informe 2. Informe de resultados del análisis psicométrico, que deberá elaborarse con base en el informe 1. Incluirá los ítems eliminados y la justificación de ese hecho. Este capítulo será entregado para aprobación de la CNSS 8 días hábiles antes de la publicación de resultados de pruebas escritas. Informe 3. Informe de resultados de calificación. Contendrá los resultados de la calificación de las pruebas escritas. Este informe será entregado para aprobación de la CNSS 3 días hábiles antes de la publicación de resultados definitivos. El contratista debe presentar los procedimientos
metodologías y herramientas a aplicar para la asignación de las calificaciones, así como para la detección de posibles errores en la calificación de las pruebas. El contratista deberá realizar la calificación definitiva de las pruebas una vez el informe de análisis psicométrico sea aprobado por la CNSC. No obstante, pueden darse ajustes en dicho proceso, lo que conlleva procedimientos de recalificación que deberán efectuarse antes de la publicación de los resultados definitivos. El o los psicómetras del proceso de selección de la CNSC realizarán un acompañamiento en esta etapa del proceso, en el que revisará el control de errores para la matriz de datos, así como al análisis psicométrico y la calificación para realizar su verificación. Este proceso se podrá repetir cuantas veces sea necesario, a fin de garantizar la calidad de los procedimientos empleados. El análisis psicométrico realizado por el contratista debe presentar evidencia de la confiabilidad y validez de los ítems y de las pruebas. Los análisis mínimos requeridos antes de la calificación son: estadísticos descriptivos básicos por prueba, índice de dificultad, discriminación y flujo de respuestas para cada ítem. Reporte de los ítems eliminados debido a que no cumplen con los requisitos psicométricos básicos según índice de dificultad, discriminación y flujo de respuesta para cada ítem. Teniendo en cuenta el cronograma, hacer una revisión cualitativa de contenido de los ítems antes de su eliminación. Teniendo en cuenta el cronograma, realizar análisis adicionales de los ítems definitivos incluidos en la prueba para su calificación por área evaluada con sus datos de confiabilidad, correlaciones interítem y otros adicionales que se consideren. Los análisis mínimos requeridos posteriores a la calificación son: análisis por ítem mediante TRI, teoría respuesta al ítem, o por grupos de ítems mediante TCT. Teoría clásica de los test, justificando la elección a través de la evidencia del cumplimiento de los supuestos de los modelos. Para cada una de las pruebas o componentes de pruebas, el contratista debe describir brevemente los análisis psicométricos a realizar, justificando el tipo de modelo de análisis de ítem tras la verificación del cumplimiento de los supuestos, bien mediante TRI, o mediante TCT o una combinación de los dos, y establecerá los indicadores de confiabilidad y validez. Consistencia interna por prueba total y subprueba o dimensión, teniendo en cuenta que un eje correspondería a una subdimensión de la prueba. Los estudios psicométricos apuntan un mínimo de 3 o 4 ítems por factor si se dispone de un mínimo de 200 casos. Lloret Segura, Ferrer Straver, Hernández Baeza y Tomás Marco, 2014, comprobado al realizar el análisis factorial exploratorio. Análisis de funcionamiento diferencial del ítem, DIF, al menos por género, siempre que sea posible. El o los baremos empleados para la calificación además de su explicación y decisiones de ajuste tomadas. Para las pruebas estandarizadas, la base de una correcta interpretación de los resultados es una correcta calificación de los mismos. Sin ella, la interpretación será necesariamente errónea e imprecisa. El contratista deberá seguir los siguientes criterios a fin de establecer un proceso de calidad para la calificación. La calificación deberá realizarse por OPEC, resultando necesario que se cuente con el personal de apoyo experto en análisis estadísticos, que permitan dar cumplimiento dentro del cronograma, a la presentación de informes requeridos, relacionados con los resultados de las pruebas escritas aplicadas dentro del proceso de selección. Las pruebas eliminatorias pueden ser calificadas con un sistema de centiles, puntuación directa o un baremo no estandarizado, salvo que los datos tengan un comportamiento normalizado. Para OPEC con 30 o menos aspirantes,
se puede aplicar una combinación centiles y o puntuaciones directas. Cuando se espera que para un empleo el grupo total de aspirantes, por vacante, sea de 30 aspirantes o menos, tras la VRM, el aspirante a ese empleo podrá aprobar la prueba eliminatoria obteniendo una puntuación percentil mínimo de 65% o obteniendo una puntuación directa igual o superior a 65. Para empleos en los que se hayan presentado menos de 10 aspirantes se debe considerar puntuación directa y o comparación con cargos similares, al tiempo que se debe revisar que los aspirantes hayan respondido en su totalidad los ítems. En caso de utilizar un único baremo para 2 o más OPEC, el contratista debe justificar esta decisión desde el punto de vista estadístico, demostrando mediante los análisis pertinentes que no hay diferencias significativas entre los grupos de referencia. Las pruebas comportamentales o demás pruebas de carácter clasificatorio pueden dar lugar a una calificación con un baremo no normalizado o normalizado, por lo que se puede utilizar la puntuación T, escala de 0 a 100 puntos con media 50 y desviación estándar 10. Durante la ejecución del contrato, la CNSC se reserva el derecho de la decisión del sistema de calificación a aplicar para cada prueba. Los acuerdos previos sobre el sistema de calificación a escoger deben partir de unos criterios razonados y claros, no solo desde el punto de vista estadístico. También deben tenerse en cuenta las necesidades prácticas del proceso de selección, por ejemplo, el número de empleos que debe ser provisto. Sin embargo, es muy importante que una vez obtenidos los resultados de la aplicación de las pruebas, sean revisados nuevamente los criterios de partida a fin de que se actualicen posibles modificaciones, y se debe ser flexible en este proceso. Hay que recordar que hasta que no se obtengan los datos de la aplicación de las pruebas del proceso de selección, los sistemas de calificación son provisionales, y deben revisarse tantas veces sea necesario para saber si son los más adecuados a los datos obtenidos. 5.2. Aplicación de las pruebas escritas. La aplicación de las pruebas es una de las fases de la etapa de pruebas escritas en el proceso de selección. La eficiencia y eficacia de la ejecución de los procesos posteriores a la aplicación dependen del desarrollo óptimo de la misma en cuanto a la seguridad de las pruebas, y la recolección del material garantizando la cadena de custodia, close. El contratista deberá entregar a la CNSC en la cantidad y oportunidad que ésta defina, los ítems, la información y soportes que requiera para que la CNSC construya la guía de orientación al aspirante. 5.2.1. Citación a presentación de pruebas escritas. Para realizar la citación a la presentación de las pruebas, el contratista debe cargar o generar y remitir una base de datos, formato de citación entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020, a la CNSC, para que se pueda migrar la información en el SIMO. La base de datos debe responder a las especificaciones técnicas que emita la CNSC. En caso de que el procedimiento sufra modificaciones, deberá acoger las instrucciones que al respecto imparta la Comisión Nacional del Servicio Civil. La parametrización de la citación para la presentación de las pruebas escritas debe ser realizada por el contratista, la cual deberá ser entregada a la CNSC 8 días antes de realizar la citación a los aspirantes, para su verificación. 5.2.2. Infraestructura física. Para la aplicación de pruebas, el contratista debe contar con las instalaciones físicas necesarias y suficientes para el correcto acceso y desplazamiento tanto de los aspirantes citados como de las personas designadas para realizar las labores correspondientes el día de la aplicación de las mismas. Las instalaciones deben igualmente contar con condiciones sanitarias y de aseo.
Los salones deben tener condiciones óptimas de ventilación e iluminación. En los casos de personas con alguna condición de discapacidad, las instalaciones deben cumplir con los requerimientos para su acceso sin dificultad. Previo a la aplicación, el contratista debe realizar una inspección a las instalaciones para determinar que la infraestructura física cuenta con todas las condiciones requeridas. Igualmente, la CNSS podrá visitar las instalaciones cuando lo considere necesario. Por lo menos 5 días hábiles anteriores a la aplicación, el contratista debe entregar a la CNSS un informe de planeación para la aplicación de las pruebas, que contenga como mínimo lo siguiente. Descripción de las condiciones físicas, ambientales y sanitarias de las instalaciones y salones que se dispondrán para la aplicación de las pruebas. Ciudad y dirección exacta de los sitios de aplicación de las pruebas. Cantidad de salones y distribución de los aspirantes. Señalización, organización y seguridad de las pruebas, y toda la información logística y operativa que garantiza las mejores condiciones, calidad, servicio y eficiencia a los aspirantes que presentarán las pruebas escritas. Condiciones especiales para la ubicación de concursantes en situación de discapacidad, señalando el tipo de discapacidad de cada uno y la forma en que serán ubicados. Evidencias, mediante registro fotográfico o cualquier otro medio apto, sobre las instalaciones físicas, fachadas, salones, sillas, baños, zonas de acceso, etc. Distribución del personal encargado de la aplicación por sitio, discriminando la cantidad por rol. En caso que la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia presentada por el COVID-19, coronavirus, y las medidas de contingencia que se impartan en virtud de la pandemia se prolonguen, por autoridad competente, para la aplicación de las pruebas escritas y de ejecución, el operador deberá emplear las medidas de bioseguridad que se encuentren vigentes para la fecha de presentación de la misma, incluyendo salones de máximo 20 personas, con ventilación, con mínimo 1.5 metros de distancia entre aspirantes. 5.2.3. Designación, capacitación y pago al personal de aplicación. Designación. El contratista debe adelantar un proceso de selección del personal que actuará como examinador durante el desarrollo de la aplicación de las pruebas, que garantiza la seguridad de las mismas, la plena identificación de los concursantes, el control de la copia, la homogeneidad de las condiciones de aplicación en todos los sitios de examen, y la igualdad de las condiciones que deben tener todos los aspirantes durante la aplicación de las pruebas, así como las condiciones de bioseguridad de ser requeridas. Para la aplicación de las pruebas escritas, el contratista debe disponer del personal idóneo y suficiente que garantice la adecuada aplicación y seguridad de las mismas. Como mínimo, el día de aplicación de las pruebas debe contar con lo siguiente: un encargado, coordinador o delegado por cada ciudad de aplicación. Un encargado, coordinador o delegado por cada sitio de aplicación, que debe contar con equipo de cómputo, con acceso a Internet, que le permita atender solicitudes, observaciones y peticiones por parte de los aspirantes o hacer registros de situaciones. Coordinador de salones, uno por cada 5 salones. Jefes de salón, uno por cada salón de aplicación. Coordinador de seguridad, mínimo 1 por cada sitio de aplicación. En los lugares donde la concurrencia de aspirantes sea alta, se debe contar con 1 por cada 500 aspirantes. Auxiliar de seguridad, mínimo 1 por cada 300 aspirantes. Auxiliares de servicios generales, 1 por cada sitio de aplicación. Si se cuenta con más de un bloque, deberá ser 1 por bloque.
Dactiloscopistas, 1 por cada 300 aspirantes. Personal de orientación e información, 1 por cada 500 aspirantes. Personal de apoyo para la verificación de identidad de los aspirantes, control en pasillos y otras instalaciones diferentes a los salones de aplicación, mecanismos de seguridad, etc. Capacitación. Previo al día de aplicación de las pruebas, el contratista debe realizar mínimo 2 jornadas de capacitación y entrenamiento al personal con 4 horas de intensidad, para que conozcan y se apropien de los procedimientos establecidos en los manuales o instructivos de procedimientos para la aplicación de las pruebas. Una de las jornadas de capacitación debe realizarse el día anterior a la aplicación, actividad a la que podrán asistir delegados de la CNSC. El contratista debe entregar a la CNSC un informe sobre las jornadas de capacitación realizadas, con las actas correspondientes suscritas por los asistentes y demás evidencias. Además, informará el procedimiento utilizado para el pago oportuno al personal responsable de la aplicación en cada sitio de examen que se haya requerido. 5.2.4. Jornada de aplicación de pruebas. En virtud de los principios de economía y celeridad, las pruebas escritas de competencias funcionales y competencias comportamentales se aplicarán el mismo día, en los siguientes lugares: Bogotá, DC, Medellín, Apartado y El Santuario, Antioquia, Cali y Buenaventura, Valle del Cauca, Barranquilla, Atlántico, Cartagena y Magangué, Bolívar, Santa Marta, Magdalena, Valledupar, Cesar, Montería, Córdoba, Sincelejo, Sucre, Riohacha, La Guajira, San Andrés, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Barranca Bermeja, Bucaramanga y San Gil, Santander, Pereira, Risaralda, Cúcuta, Norte de Santander, Manizales y La Dorada, Caldas, Armenia, Quindío, Ibagué, Tolima, Neiva, Huila, Guapi, Popayán, Cauca, Pasto y San Andrés de Tumaco, Nariño, Tunja, Boyacá, Villavicencio, Meta, Quibdó, Chocó, Mocoa, Putumayo, Yopal, Casanare, Arauca, Mitú, Vaupés, Puerto Carreño, Vichada, Inírida, Guainía y Leticia, Amazonas, de acuerdo con la selección que hagan los aspirantes en su inscripción. La toma de huella de los aspirantes deberá guardar estrictos protocolos de bioseguridad entre toma y toma. Para la aplicación de la prueba se dispondrá de la infraestructura y las condiciones de seguridad y bioseguridad necesaria para el desarrollo de las mismas. 5.2.4.1. Prueba informatizada. El contratista que en el marco del proceso licitatorio haya ofertado la aplicación de la prueba informatizada deberá llevarla a cabo para un mismo empleo, el cual será definido por la CNSC, de acuerdo con el reporte de admitidos entregados por el operador, del nivel profesional o asesor, con una misma ubicación geográfica, para el cual existan entre mínimo 50 y máximo 100 aspirantes admitidos. La aplicación de la prueba informatizada se desarrollará en un único lugar de aplicación, disponiendo de la infraestructura, las condiciones de seguridad y bioseguridad necesarias para el desarrollo de las mismas. 5.2.4.1.1. Consideraciones generales. Para la ejecución de las pruebas informatizadas, se deberán tener en cuenta como mínimo las siguientes consideraciones. Tanto el representante legal del operador, como los colaboradores que intervengan en la ejecución de la actividad de realización de pruebas informatizadas, entendido como la preparación, ejecución y desmonte de las pruebas, deberán firmar los documentos de confidencialidad respecto al proceso mismo, así como adoptar los mecanismos administrativos y legales que permitan blindar la responsabilidad jurídica de la ejecución de la prueba,
desde el momento en que son designados formalmente a este proyecto, para efectos de adelantar las validaciones preliminares. Es necesario contar con estructuras de datos similares a los tipos de pruebas aplicables, sin importar el contenido de dichas pruebas. Para esta actividad, solo se requiere su estructura, tipo de preguntas y modelo de evaluación, según las condiciones definidas por el operador. Desde la CNSC, la validación operacional tanto para realizar la prueba preliminar como para la prueba real en dichas estructuras, será realizado por el psicómetra de la gerencia del proceso de selección. En la medida de lo posible, los recursos tecnológicos que sean usados en la preparación, ejecución y desmonte de las pruebas, deben registrar de manera automática todos los eventos de auditoría que permitan identificar acciones de ingreso, modificación, eliminación de parámetros o registros de la plataforma, y o de las herramientas de software que sean utilizadas en el proceso. Para la realización efectiva de las pruebas, en la fecha, hora y salas correspondientes se deberá restringir a todo el personal que esté al interior de las salas o áreas, sin ningún tipo de excepción el uso de cualquier medio tecnológico o físico que permita copiar, fotografiar, grabar o extraer total o parcialmente preguntas o esquemas de las pruebas que se van a realizar. De acuerdo con las condiciones prácticas y logísticas definidas para la realización de la evaluación real para este proceso de selección, el operador asignará acompañantes para ejecutar las tareas de orientación sobre la ejecución de la prueba y vigilancia de la ejecución de la misma. Se requiere de parte del operador que sea asignado un servidor con una instalación completa de la herramienta de gestión de la prueba digital, que se encuentre aislado de la red de datos general, preferiblemente ubicado en alguna de las salas de ejecución de las pruebas definitivas. Este servidor debería contar con todos los protocolos de control de acceso físico y lógico, así como el respectivo aseguramiento tanto del sistema operativo, como de las telecomunicaciones y de la herramienta de gestión de la prueba. En términos generales, la operación del centro de datos que soporta la plataforma tecnológica en la que se llevará a cabo la prueba, servidores de bases de datos, servidores de aplicaciones, servidores de autenticación, switches, PC de respaldo por si hay daño de un equipo el día de la prueba, entre otros, deben contar con redundancia operativa, a fin de evitar posibles interrupciones de los servicios durante la ejecución de la prueba. El operador deberá proporcionar mecanismos para garantizar el fluido eléctrico de forma permanente durante el tiempo de ejecución de la prueba. En caso de que no sea posible implementar mecanismos de aseguramiento de la continuidad del fluido eléctrico, deberá diseñar un protocolo de protección de las pruebas, los datos y las respuestas, de forma que minimice el riesgo de pérdida o daño de estos elementos de la prueba, y que permita a los aspirantes retomar la ejecución de la misma cuando se restablezca el servicio. El operador debe adoptar durante el tiempo de ejecución de la prueba procedimientos que permitan la continuidad de las telecomunicaciones necesarias para la ejecución del proyecto. Se requiere de parte del operador que todos los equipos de cómputo que sean destinados para la realización de las pruebas sean exactamente iguales en configuración, procesador, memoria RAM, disco duro, tarjeta de red, monitor, teclado, ratón. La CNSC a través de la Oficina Asesora de Informática verificará la relación de los equipos que se han asignado para la ejecución de la prueba y revisará dichas configuraciones. En caso de persistir las medidas preventivas de aislamiento, no se realizarán revisiones a la totalidad de los equipos sino a una muestra representativa de hasta el 25% del total de los equipos en sitio, o del 35% para acciones de revisión remota.
Se requiere la asignación de personal de soporte técnico de parte del operador para atender cualquier evento no previsto con la operación de los equipos de cómputo o cualquier otro recurso tecnológico, con 2 horas de anticipación al inicio de la prueba, durante la aplicación y hasta la culminación de la misma. Se requiere de parte del operador que se den a conocer los reportes y estructura de salida de la información y resultados de las pruebas, para verificar la compatibilidad con las necesidades de procesamiento de datos de la gerencia del proceso de selección. El operador entregará los resultados de las pruebas informatizadas siguiendo la misma estructura de las pruebas escritas. El operador deberá garantizar el pleno funcionamiento de los dispositivos y la plataforma para la realización de la prueba informatizada, así como el soporte técnico que sea requerido en alguno de sus componentes. La CNSC limitará su apoyo a la indicación de posibles soluciones, y a la documentación de los eventos que se presenten durante la prueba. Se llevará a cabo, 2 semanas antes de la fecha fijada para la realización de la prueba, la validación técnica y funcional de la misma, así como la configuración de las salas, equipos de comunicación y de cómputo, y el sistema operativo mediante el cual se llevarán a cabo las pruebas. Para atender este punto, los responsables de la gerencia del proceso de selección y su psicómetra coordinarán con el operador las actividades que sean necesarias para que se pueda realizar dicha actividad. Con posterioridad a la validación técnica y funcional antes referida y antes de la sesión de aplicación de la prueba informatizada, la CNSC en conjunto con el operador realizarán un ejercicio práctico tipo simulacro con el fin de asegurar la operatividad y funcionamiento de la prueba. Una semana antes de la fecha fijada para la realización de las pruebas, el operador debe cargar las credenciales, login y contraseña de los aspirantes autorizados para la presentación de estas, con el fin de establecer los parámetros de ejecución de dichas pruebas, fecha y hora de inicio y fecha y hora de finalización. En presencia del colaborador designado por la Oficina Asesora de Informática, y del colaborador designado por la gerencia del proceso de selección, en ambiente controlado y de preferencia bajo cámaras de seguridad, el operador procederá a hacer el copiado de datos hacia la plataforma correspondiente, asegurando que nadie pueda ingresar a ella sin la debida autorización, y restringiendo el cambio de las claves de acceso. Todas estas actividades deberán dejar registros de auditoría, que se puedan consultar en cualquier momento. Una vez se haya terminado la configuración de la prueba por parte del operador, la CNSC solicitará el apagado y aislamiento mediante sello de seguridad del servidor asignado, para evitar accesos no autorizados, hasta el día de la ejecución de la prueba. Nota: el colaborador de la Oficina Asesora de Informática de la CNSC asignado para la aplicación de esta prueba, será el encargado de realizar el seguimiento y control detallado del cumplimiento por parte del operador desde la planeación hasta la ejecución y finalización de la prueba informatizada. Si la gerencia del proceso de selección lo considera necesario, podrá designar un acompañante para apoyar esta revisión. 5.2.4.1.2 Consideraciones para la ejecución. El día de ejecución de la prueba, 2 horas antes del ingreso de los aspirantes, en presencia del colaborador designado por la Oficina Asesora de Informática, y del colaborador designado por la gerencia del proceso de selección, preferiblemente bajo cámara de seguridad, se procederá con el retiro de los sellos de seguridad y el encendido del servidor. Con dicha actividad, se hará una revisión general tanto de la plataforma central de operación, servidor con la herramienta de gestión de la prueba y los elementos de telecomunicaciones, así como de la conectividad desde, y de las salas de ejecución de las pruebas. Al terminar la prueba,
se realizarán los procesos de consolidación de resultados. No aplica calificación. En la herramienta para la realización de las pruebas digitales, y los resultados serán exportados en las estructuras de datos definidas previamente. Estos datos serán copiados en los sitios de transferencia de información suministrados por el operador. En caso de fallas en las telecomunicaciones, se deben copiar en un medio magnético limpio, nuevo o sanitizado. Esta actividad de copiado será supervisada por el colaborador designado por la Oficina Asesora de Informática para acompañar este proceso. Al finalizar el proceso de copiado de los resultados, el responsable de parte del operador de la herramienta para la operación de las pruebas, deberá entregar una copia de seguridad cifrada de la base de datos. Y posteriormente, cuando la CNS se haya validado la recepción y lectura de los archivos enviados, se emitirá un visto bueno para que el operador pueda iniciar el proceso de borrado seguro de los datos tanto de los conjuntos de pruebas como de los resultados. El borrado seguro estará sujeto a la instrucción específica de la gerencia del proceso de selección. El operador mantendrá aislados los equipos en que se ejecutó la prueba para evitar accesos no autorizados, hasta tanto la gerencia del proceso de selección lo indique, esto en razón a la posible atención de reclamaciones. Conjuntamente entre el responsable de la ejecución de la prueba por parte del operador, y el colaborador designado por la Oficina Asesora de Informática, dejarán registro de las actividades de borrado seguro de los datos de las pruebas y del formateo de los equipos, servidores, computadores de usuario final, equipos activos de red, que hayan contenido información de este proceso. La realización de la prueba de ejecución deberá guardar estrictos protocolos de bioseguridad en caso de que la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia presentada por el COVID-19, coronavirus, se encuentren vigentes para la fecha de presentación de la misma. Para lo anterior, el operador deberá presentar un protocolo de bioseguridad para aplicación de pruebas.